El Señor está conmigo como un héroe poderoso. Familia, feliz y bendecido jueves 17 de febrero. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día. Y quiero ofrecer esta reflexión para que esta palabra de Dios ilumine, para que esta palabra de Dios guíe, para que esta palabra de Dios nos ayude a todos a hacer la voluntad de Dios, a descubrir en ella lo que Dios quiere de nosotros y con nosotros y no lo que nosotros queremos. Y el Evangelio para este día está tomado del capítulo 8, versículo 27 al 33 del evangelista San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitado a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, hoy en el Evangelio Jesús hace 2 preguntas a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y estas 2 preguntas es lo que en teología se llama la crisis de Galilea. Es lo que suscita esa crisis de los discípulos. ¿Y qué es una crisis? Una crisis es una dificultad profunda y prolongada que lleva a que las cosas cambien radicalmente. Los discípulos, ante estas preguntas que Jesús les hace, se ponen en crisis. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les pregunta ¿quién dice la gente que soy yo? Pues la gente no está bien orientada. Pero cuando Jesús les pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde acertadamente: tú eres el Mesías. Pero después Pedro no va a entender lo que significa verdaderamente el Mesías, porque la idea que tiene Pedro de Mesías es un Mesías a la manera de un rey victorioso que viene a cambiarlo todo, que viene a cambiar el mundo, a transformar el mundo, pero con éxito. Y la idea que tiene Jesús de Mesías implica oprobio, exclusión, dolor, sufrimiento, tortura y muerte en la cruz. Familia, el Evangelio entonces aquí nos plantea una gran diferencia, una diferencia muy grande entre la manera como Jesús concibe su misión y entre la manera como Pedro y los discípulos conciben su misión. Y esa gran diferencia entre manera de concebir la misión de parte de Jesús y de parte de los discípulos y Pedro es lo que suscita esta gran crisis en los discípulos. ¿Qué es una crisis? Además, una crisis etimológicamente significa juicio, o sea, una crisis es un juicio, significa también la crisis juicio. Aquí el juicio es que se plantea un discernimiento entre la manera como cada quien concibe la misión de Jesús, porque no todos lo que nosotros imaginamos o pensamos de la misión de Jesús es lo que Jesús concibe y entiende de su misión. Familia, el Evangelio también nos lleva a plantearnos una pregunta: ¿por qué Jesús ve su futuro de manera tan triste, de manera tan dolorosa, de manera tan violenta, de manera tan sufrida, de manera tan dura, de manera tan opróbica? Porque eso es la cruz, y eso es lo que Pedro y los discípulos rechazaron. Pedro y los discípulos no aceptaron esa manera como Jesús inicialmente les planteó su futuro.
Resulta que Jesús concibe su futuro de esta manera porque Él toma en serio la expresión reino de Dios. Porque ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la proclamación del primer mandamiento de la ley de Dios con todas sus consecuencias. Es poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Y para lograr eso hay que sacar de ese primer lugar lo que está ocupando ese primer lugar. Porque en el primer lugar de nuestra vida pueden haber muchas cosas: ideologías políticas, gustos personales, adoración del propio yo, culto al placer, al poder y al tener. Todos esos ídolos tienen que salir. Y eso es lo que provocó esa gran crisis, esa crisis profunda, esa crisis espiritual en los discípulos. Y eso también es lo que puede provocar una crisis en nosotros, pero es una crisis saludable. ¿Por qué? Porque cuando derrumbamos todos esos ídolos y levantamos a Dios como lo más importante, como el centro de nuestra vida, entonces ahí podremos decir que verdaderamente empezamos a vivir el Evangelio. Ahí podremos decir verdaderamente que estamos viviendo la palabra de Dios. Ahí podemos decir que verdaderamente empezamos a hacer la voluntad de Dios. Familia, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Les recuerdo hoy una oración por los sacerdotes, jueves sacerdotal. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir esta reflexión para que la palabra de Dios llegue cada día a más corazones. Chao familia, un abrazo grande para todos.